Muy buenas, vamos a ver en este vídeo los fundamentos sobre los protocolos de enrutamiento dinámico vector-distancia. Veremos qué es el arranque en frío, es decir, qué ocurre cuando un router se enciende y cómo empieza a construir sus tablas de enrutamiento, cómo realiza una primera detección de la red, qué tipo de información de enrutamiento se intercambia y, para terminar, cómo logra la convergencia los protocolos de enrutamiento dinámico vector-distancia. Vamos a ver ahora cómo empiezan a construir las tablas de enrutamiento los routers cuando están apagados y se encienden, lo que sería un arranque en frío. Bueno, pues cuando un router se enciende no tiene ninguna información sobre la topología de la red, ni siquiera tiene conocimiento de que existen dispositivos en el otro extremo de sus enlaces. El router 1 no sabe que hay otro dispositivo llamado router 2 conectado a él. La única información que tiene un router proviene de su propio archivo de configuración almacenado en la NVRAM, el Startup Config. Una vez que un router arranca correctamente, aplica la configuración guardada en dicho archivo. Si la asignación de direcciones IP está configurada de forma correcta, en primer lugar el router detecta sus propias redes conectadas directamente. Vamos a verlo. Fijaos que las tablas de enrutamiento están vacías y lo primero que hacen los routers es agregar las redes a las que está conectado directamente. Fijaos que el router 1 agrega la 10.1.10.1.0.0 y 10.2.0.0 con su interfaz de salida y el número de salto 0. Router 2 hace lo mismo para las redes que está conectada directamente y el router 3 hace exactamente también lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina el arranque en frío y cómo el router empieza a construir sus tablas de enrutamiento. Después de ese arranque inicial, de ese arranque en frío, el siguiente paso es que el router comience a intercambiar actualizaciones de routing para obtener información sobre rutas remotas. Fijaos que en este momento, tras el arranque en frío, cada uno de los routers tienen información únicamente de las redes a las que están conectados directamente. Entonces vamos a ver cómo entre ellos intercambian información para poder empezar a construir sus tablas de enrutamiento. Construyen un paquete de actualización, el router 1, en el que añade las redes a las que está conectado directamente. Router 2 y router 3 hacen exactamente lo mismo y esos paquetes se envían para poder avisar a otros routers de otras redes remotas. Fijaos como el router 1 hace la actualización para la red 10.300, que es esta que está aquí, y además ha indicado que está a un salto, porque tiene que atravesar el router 2. Y falta añadir la interfaz de salida. El interfaz de salida que va a añadir va a ser el serial 000, porque es el vector, el camino que debe seguir para llegar a esa ruta. ¿Veis? El router 2 hace exactamente lo mismo, agrega la red 10.1.0.0 que está a un salto por su interfaz serial 00 y agrega la red 10.4.0.0 que está también a un salto de distancia, sin embargo por el interfaz de salida serial 001. Y fijaos como el router 3 hace exactamente lo mismo. Ahora bien, no sé si os habéis fijado que el router 1 todavía no tiene información acerca de la red 10.4.0.0. Es decir, el router 1 aquí en su tabla de enrutamiento no sabe nada de esta red que está aquí en el otro extremo. Al igual que el router 3 acerca de la red 10.1.0.0. Es decir, la información completa y la convergencia no ocurren hasta que se produce otro intercambio de información de routing. En este punto, los routers tienen información sobre sus propias redes conectadas directamente. Fijaos que el router 1, tras el arranque inicial, tras ese arranque en frío, añadió las redes 10.1.0.0 y 10.2.0.0, que son las que está conectado directamente. Tras una primera ronda de actualizaciones, añadió la red 10.3.0.0, que está conectada directamente a un router vecino, al router 2. Sin embargo, todavía no tiene información, no tiene conocimiento de una red más lejana como es la 10.4.0.0.
Entonces, siguiendo el camino hacia la convergencia, los routers intercambian la siguiente ronda de actualizaciones periódicas. Vamos a ver cómo el router 1 envía una actualización acerca de la red 10.1.0.0 por la interfaz serial 2.0.0 y de la 10.2.0.0 y de la 10.3.0.0 por el interfaz Fast Ethernet 0.0. Al mismo tiempo va a recibir una actualización del router 2 acerca de la red 10.4.0.0. Como esa información llega con el número de saltos 1, tiene que incrementar ese conteo de saltos en 1. Esas mismas actualizaciones recibe el router 2 y router 3, cada uno adaptado a las redes que tiene, ¿de acuerdo? Esto es el enrutamiento. Fijaos como el router 1 acaba de añadir la 10.4.0.0 y ha incrementado el número de saltos en 2. Y ahora la interfaz de salida que va a añadir es el serial 0.0.0, que es el vector, es decir, el camino que debe de seguir para llegar a esa red. Y el router 3 ha añadido la red 10.1.0.0, que está a 2 saltos de distancia por su interfaz serial 0.0.1, este de aquí. Comentar que, por lo general, los protocolos de routing vector distancia implementan una técnica para evitar los bucles de routing. Esa técnica es conocida como horizonte dividido. El horizonte dividido evita que la información se envíe desde la misma interfaz en la que se recibió dicha información. Por ejemplo, el router 2 no envía una actualización que contenga la red 10.1.0.0 por la interfaz de salida serial 0.0. ¿Por qué? Porque obtuvo esa información por esa interfaz. Y para terminar, ¿cómo se logra la convergencia? Bueno, pues como podéis ver, la convergencia de la red se produce cuando todos los routers tienen información completa y precisa acerca de toda la red. En este ejemplo con el que hemos estado trabajando, tanto el router 1, 2 y 3 ya tienen en sus tablas de enrutamiento la información de todas las redes disponibles. Tienen el interfaz de salida, es decir, el vector para llegar a esas redes, y la distancia, en este caso expresada como número de saltos. Comentar que el tiempo de convergencia es el tiempo que los routers tardan en compartir información, calcular las mejores rutas y actualizar sus tablas de routing. Debemos tener presente que una red no es completamente operativa hasta que la red haya logrado la convergencia. Los protocolos de routing pueden clasificarse en base a la velocidad de convergencia. Cuanto más rápida sea la convergencia, como podéis imaginar, mejor será el protocolo de routing. Los protocolos más antiguos, como RIP, tienen una convergencia lenta, mientras que los más modernos, como EIGRP y OSPF, pues la realizan esa convergencia de una forma mucho más rápida.